Buen día, Hernán Tienot. Gracias por estar con Mercado en Movimiento. No, gracias a vos, Luis. Buen día para ustedes. Bueno, Hernán, gracias y muy interesante el artículo que leímos nosotros. Como yo te comentaba, este programa está principalmente enfocado a todo lo que es pymes y emprendedores, ¿no? Y también industria, comercio, pero... y este artículo que salió el día domingo en La Nación, en la parte económica, es muy interesante, relacionado a los viejos desafíos con un nuevo escenario para las pymes, donde emitías una opinión muy interesante relacionada a este tema. Contanos cuál es la situación, a qué se refiere un poquito esos viejos desafíos en un nuevo escenario. Bueno, un poco lo que vemos es, sabemos que las pymes, yo creo que ahí lo que presenta tu programa es una cosa, dos mundos que se muestran muy juntos, pero habría que separarlos, ¿no? Un poquito. Sí. Tenemos los emprendedores y los pymes. Claro. Muchas veces se considera al emprendedor como que va a pasar por ser una pyme. Exacto. Y creo que a veces podríamos plantearnos, si una vez estábamos discutiendo otra vez en Twitter con Mayer, si sí. es una etapa del emprendedor o son filosofías distintas, la del emprendedor y la del pyme, ¿sí? Yo creo que en el pyme el approach que tiene es distinto, son empresas que ya tienen 25 años, muchas de ellas, claro. Pero las aspiraciones que tienen son distintas que los emprendedores. Cuando hablamos de viejos desafíos son porque son empresas de mucho tiempo que tienen problemáticas que ya las venimos conociendo de hace tiempo. Creo que en la Argentina heredamos de los italianos y de los españoles no solo el idioma, la genética latina, sino también la cultura de la pyme, claro. De esa empresa familiar y demás, pero también toda su problemática. ¿Qué tipo de problemáticas viejas? El tema de delegación, el tema de implementar mecanismos de profesionalización, sí. También todas las trabas que tienen como país las pymes de acceso al crédito, problemáticas que a veces en los emprendedores ya nacen más profesionales, más pensando en una empresa que maneje también cómo conseguir fondos del mercado y demás, y tienen una visión distinta, ¿no? Claro. Sí. Eso debe estar mucha experiencia de todos los que pasan por el programa. Claro. Y en ese sentido eran viejos desafíos. Sí. Y creo que el cambio que estamos viendo es que durante un montón de años, creo que tal vez algunas pymes sufrieron ciertas restricciones, hubo otras que les fue muy bien, hay que reconocer que está tan cuestionada década ganada, a algunas pymes les vino muy bien. Claro, no sé si en el desarrollo de empresa como tal, pero como oportunidad de una ganancia, una oportunidad de negocio, sí. Creo que ahora el nuevo gobierno plantea la oportunidad de hacer realmente empresa, creación de valor en el largo plazo, y eso nos da un nuevo desafío de tenemos la problemática de impositiva, de trabas fiscales, de profesionalización, pero ¿qué vemos para adelante? Y creo que hay una expectativa positiva en algunos pymes de, van a haber reglas más claras, voy a poder apostar más a crear una institución de mi empresa, no solo aportar oportunidades. Y en base a eso hablábamos de cuáles eran los desafíos que tenían. Claro. Justamente estás hablando sobre un poquito de las esperanzas, expectativas positivas, pero también nosotros que andamos bastante en la pyme, ¿no? Vemos algunas preocupaciones, algunos que dicen, ahora se va a importar lo que sea y tengo miedo de que me empiezan a competir y yo no voy a poder competir con los productos chinos, por ejemplo. Esa es una realidad que pasa, ¿sí? Y creo que es una discusión que hay que tener juntamente con este plan país que hagamos, ¿no? Sí. Claramente hay industrias que van a sufrir de esto, ¿sí? Creo que eso lo vamos a ver. También hay que ver si valía la pena y creábamos valor en ciertas industrias donde tal vez no tenía mucho sentido que la Argentina estuviera compitiendo en esas cosas sino en otras. Claro. Vos me ponés, por ejemplo, un tema que es típico de la industria textil. Claro, el tema de importación. Sin embargo, yo el otro día estaba el jueves de la semana pasada, estaba con un grupo de 4 empresarios pymes, de los cuales uno se dedica a la industria textil, y dice, esto me va a impactar, pero yo ya tengo pensado cambiar mi modelo de negocio, y hasta creo que me puede ser beneficioso esto. Habrá partes donde no creaba tanto valor, y antes no había podido importar, y ahora pudiendo importar cree que le va a tener más oportunidades de negocio.
Había unas encuestas, creo que eran, no estoy seguro de si decir que era del Observatorio PYME, pero creería que sí, que decía que para el 2016 había un 40% de expectativa de empresarios pymes favorables. Siguen siendo minoritarias, 40% menos que el 50%, pero creo que lo que nos llaman estos cambios es saber cómo nos reciclamos y cómo encontramos dónde creamos valor. Alguno decía que los seres vivos no solo crecen, se reproducen y mueren, sino que también lo que tienen que hacer es reciclarse, ¿no? Generar nuestras propias células. Eso en la pyme se vive mucho, porque es muy rápido ese proceso. Es donde más lo podemos hacer. Y ahora bien, si bien esto es una realidad de la preocupación que tienen, yo creo que el espíritu indudablemente es decir, bueno, muy bien, se puede importar, pero va a haber un control de qué se va a importar también. Ahí es donde entra la propuesta de Plan País. Exacto. Es donde tenemos que decir, ¿qué industrias vamos a defender? Exacto. ¿Qué industrias son las que tenemos más ventajas para crear? Claro. ¿Y dónde podemos focalizarnos? Eso, exacto. Nosotros en los programas de gobierno que tiene el IAE se habla mucho con... Nosotros del IAE tenemos una visión de integrar mucho a las empresas con la sociedad y con el gobierno, y tenemos programas de líderes de gobierno que hacen un poco reflexionar, bueno, tu área, tu región, dónde se va a enfocar en las autoridades gubernamentales, pero también en las pymes, tratar de pensar en el programa del DPME, bueno, ¿cómo son los modelos de negocio? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde tenés fortalezas? O un programa nuevo que estamos sacando como el IN, que es de desarrollo de innovación, donde muchos pymes están diciendo, yo quiero estar acá, cuando uno pensaría que la innovación es solamente para las grandes empresas multinacionales, y hay empresarios pymes que dicen, no, yo quiero ver un modelo distinto de cómo hacer mi empresa. Sí. Y yo creo que nosotros hemos criticado mucho, digamos, esas resoluciones que tomaba Moreno relacionado, que se levantaba y decía, bueno, hoy no se puede importar tal cosa, como algo fuera de planificación, fuera de hechos racionales, porque nosotros lo veíamos en muchas pymes, donde se prohibía la importación de determinado insumo para la producción que obstaculizaba la producción de justamente nacional, como incluso porque decían, yo siempre pongo como ejemplo los fieltros, me acuerdo de una empresa que hace productos relacionados con fieltros y dice, bueno, se prohíbe, no se puede importar. Entonces, ¿por qué? Porque había dos empresas acá en la Argentina que producían, pero que producían esos fieltros en una determinada cantidad, y como lógicamente ya tiene incorporados los anticuerpos el empresario argentino, no tenía intención de agrandarse, de tomar más responsabilidades, invertir más sin saber realmente qué le iba a pasar para poder realmente responder al abastecimiento total a nivel del requerimiento nacional. Entonces, ahí se produce un problema que todavía lo hay, de que no tenían la necesaria materia prima para poder producir sus productos. Pero eso fue, por lo que vos describís, es exactamente la evolución que fue teniendo durante los últimos años. Empresarios que empezaron pidiendo cierta protección, que es lógica. No pensemos que hay países que no tienen protección a nada. Claro, no, lógico. Todos tienen alguna protección, alguna cosa. Lo que pasa es que tiene que estar muy bien planificada y muy detallada. Exactamente. El problema, como vos describías, es cuando alguien de pronto se levanta y dice, esto no, y no se dio cuenta que eso termina impactando a otra industria, y esa otra industria... casi que el protegido al principio termina diciendo, no me dejas importar esta otra, y ahora no puedo producir. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que plantearnos este plan país de qué industrias vamos a desarrollar. Argentina es un país súper emprendedor, está lleno de empresas emprendedoras que están desarrollando muchas cosas con tecnologías que tal vez no nos damos cuenta, y en una de esas tenemos... Desde el plan energético, la matriz energética que tenemos es algo para pensar, y creo que hay muchas pymes que pueden meterse a trabajar sobre eso, sobre matriz energética. Hay cosas en lo que es robótica que se están haciendo cosas muy interesantes en la Argentina. Bueno, ni hablar los casos conocidos de satélites, en genética hay cosas que se están haciendo. Entonces, ahí es donde tenemos la mezcla entre el pyme y el emprendedor, y ahí es donde tenemos el pyme que tiene que decir, voy a llegar a seguir siendo una empresa de servicios, voy a seguir siendo la empresa textil y nada más. Va a haber algunos que se van a tener que reciclar, y es bueno también para la empresa renovar ese espíritu, ¿no? Esa tercera generación que da bien, es la empresa de mi abuelo y decíamos esto, bueno, pero ¿vale la pena seguir haciendo esto o cómo lo vamos a hacer para crear más valor? Exactamente. Sí. Ahí en el artículo hablaba de
problemas que yo los comparto totalmente, que son las que tienen las pymes, que es financiamiento, presión fiscal y recorte de rentabilidad. ¿Cómo vos ves en este nuevo panorama esos tres problemas tan importantes? Mira, si yo te tuviera que decir las trabas que veo hoy en el mercado te diría, uno sí es el tema fiscal, lo sabemos, lo tenemos desde los individuos hasta las empresas. Sí. Fiscal no solo en el nivel impositivo que tenga, sino también la burocracia que hay. Y esa es una cosa en la que creo que el gobierno está tratando de trabajar mucho, en la cantidad de trabas administrativas que tiene una empresa para gestionar. Claro. Y eso implica desde la famosa discusión que hoy está muy en boga de cuánto tarda en crearse una empresa, que en la Argentina se tarda 25 días contra uno, México acaba de sacar una ley por un día. Bueno, justamente te interrumpo, pero vos hoy hablaste, la otra vez lo entrevistamos a Mariano Mayer, Claro. Y justamente uno de los objetivos es que el emprendedor pueda convertirse rápidamente en pyme, ¿no? Totalmente, entonces sí, es verdad, para el emprendedor, esa es la discusión que te comentaba, Sí. Es que el emprendedor se convierta en pyme. Yo creo que es que el emprendedor logre una empresa que ya sea creciente, lo que se llama startup, naciente, hasta ser una empresa. Que para mí no es lo mismo que el pyme, porque el pyme yo creo que tiene una filosofía distinta. Al pyme, que le achiques el tiempo de crear una empresa ya no le sirve, ya tengo hace 20 años una empresa. Claro. Pero hay un montón de trabas administrativas, las declaraciones fiscales, cómo hago las importaciones, me las trabas o no, que hablábamos recién, Claro. pero mismo la contratación laboral, el costo laboral, la poca flexibilidad laboral. Claro. En la Argentina, al momento de tratar de crecer o reducirte, tenés muchos costos que tal vez una pyme, como vos describías antes, no se anima a hacer la inversión, Exacto. porque después el costo es muy alto, que es algo que el emprendedor tal vez en su momento no lo tiene, pero el pyme lo vive pensando ese riesgo. Exacto. Entonces, Sí. bajar esas trabas me parece una cosa. Presión fiscal es una cosa, al igual que el financiamiento. Sí. La pyme es una cosa de lo que se va a quejar siempre. Creo que el financiamiento para pyme es caro, Sí. pero ahí se mezclan varias cosas. Una, hay mucho financiamiento por intermediación del banco que creo que vamos a verlo cambiar en el futuro. Hoy en varios países se están usando mecanismos de estos que se llaman de crowdfunding o crowdsourcing, donde individuos pueden invertir Sí. casi directamente por internet en alguna pyme. En España esto está creciendo bastante, tal vez habría que ver cómo traerlo a la Argentina para bajar costos y demás. Sí. Pero además también hay que formar a la gente de las pymes. Yo creo que una de las trabas que hay es la parte de profesionalización Bueno, de sí, las pymes. ese es ¿En qué otro, sentido? yo te iba a comentar justamente, y ahí te están trabajando muy bien en ese tema, ¿no? Sí, nosotros la verdad que creo que tenemos un programa que es líder en la temática. Creo que el programa de pymes que tenemos nosotros tiene ya 4 ediciones desde hace muchísimos años, con, no sé, 150 personas que pasarán por año, y creo que en el mercado eso es de lo más que hay. Sí. Los pymes que se sienten muy identificados, encuentran otros pares con los cuales hablar y demás. Y la idea es profesionalizarlo en este tema que hablábamos recién, porque no hay que huir de eso, que es, Sí. si me tengo que financiar, no puedes, y me quejo que no hay financiamiento, los pymes solo financian el 30% de sus proyectos de inversión, con plata de afuera. Están acostumbrados a poner la plata a eso, sino al banco lejos. Claro. Y eso es un tema que hay que profesionalizar, que entender la otra parte, cómo negocio, cómo me presento, porque me piden. Yo en el programa pymes les pido el balance y casi que se me ríen los pymes cuando les pides un balance. Sí, o sea, ¿para qué me lo pedís? Sí, sí, Entonces, sí. creo que hay mucho que hacer ahí en la profesionalización. Y como te decía, sí, es verdad lo que me decís, tenemos un programa, también tenemos programas para las segundas líneas. Sí. Un problema que tienen, y más allá de lo que pueda contribuir el IAE, que tratamos de contribuir en la segunda línea, es que la mayor parte de la población de empleados pymes terminaron en secundario y nada más. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Todas las pymes, 70% de las pymes declaran dificultades al momento de contratar personal jerárquico. Sí. Y 80% al contratar personal de oficio. Claro. O sea, hoy te juntás a charlar con un pyme, y en eso no hago publicidad al día porque no es la parte donde estamos nosotros, Sí. pero encontrar un capacitado en un oficio es imposible en la Argentina. Claro. Sí, ¿Eh? sí, sí. No, Entonces, creo que la parte de formación es una cosa donde el gobierno tendría que poner un foco muy grande en todo, de la parte ejecutiva, que es la que atacamos nosotros, a la parte más baja. Claro. En la parte ejecutiva, claramente, el tema de poder delegar, del empresario pyme que no logra ser emprendedor porque no puede delegar, porque no tiene equipo en donde delegar, Exactamente. y hacer crecer más a su empresa, y terminás hablando con un empresario que maneja un montón de activos y todo, y de pronto te deja porque
tiene que ir a pagar el banco, le llega una llamada Sí, porque, no sé, la máquina de café se la rompió más o menos. Sí, sí. Contanos, Hernán, ¿a dónde pueden ingresar para ver la oferta educativa que hay en el IAE Business School? Bueno, claramente la página del IAE, que es IAE, www.iae.edu.ar, IAE es I latina A E, .edu.educación.ar, que ahí van a encontrar toda la oferta de programas que tenemos como escuela de negocios, desde máster a programas ejecutivos y demás. Sí. Llamarnos mismo a nosotros o encontrarnos por Twitter, en Pymes IAE también nos van a encontrar y van a poder seguir y verlo. La verdad que estamos haciendo mucho, estamos con una célula de pymes que nos van a ver muy activos, nos encanta esta posibilidad de salir en tu programa, que es una forma de poder contar a la comunidad de negocios pymes lo que estamos haciendo. Sí. Queremos crear, más allá de los programas, un lugar de encuentro de la comunidad pyme donde podamos encontrarnos con autoridades del gobierno, con otras instituciones que están muy metidos en la pyme. Pensá que está la CEPYME, la Cámara de Pyme, Observatorio Pyme, un montón de gente que tiene cosas para decir. Queremos hacer investigación sobre esto, generar networking entre empresarios. Creo que esa es una cosa fundamental. La verdad que el empresario pyme está muy solo y nosotros lo que queremos dar es, además de los programas de formación, un seguimiento, una continuidad en seguirlo, en cómo implementar sus proyectos e invitarlo al empresario pyme a que participe más de las entidades. Es muy poco el pyme que está metido en una cámara. Queremos que tome más un rol de protagonista. Bien, Hernán, nos estamos viendo más tarde, así grabamos esto porque es muy interesante a nuestro sector para la televisión. Perfecto, muchísimas gracias, un placer y nos vemos. Bueno, chao, gracias, Tinoc. Adiós y saludos a la audiencia.